Reyes, que es el que nos reúne en estas discusiones, en estas mesas, Reyes como traductor, Reyes como poeta, Reyes como ensayista, pues está un poco reunido en este libro que ya cariñosamente hemos bautizado como El Librote. Por sus características, yo estoy muy contento de publicar El Librote en la Autónoma de Nuevo León. La Autónoma de Nuevo León es el único lugar donde podía salir este libro, para terminar pronto. Pero yo tenía unas expectativas, la verdad, bastante más moderadas. Yo dije, bueno, me lo van a sacar en El Oro de los Tigres y ya con eso yo ya daba saltos de alegría. Y decía, bueno, pues una antología de poesía griega y latina, ¿dónde más va a salir sino en la Autónoma de Nuevo León? Las universidades que se atreven a publicar griego y latín en México, como ustedes saben, son muy pocas. La UNAM, la Autónoma de Nuevo León y podemos casi para la Veracruzana un poquito y podemos parar de contar. El librote este es un buen ejemplo de cómo si haces absolutamente lo que te da la gana, las cosas pueden salir bien. Normalmente salen mal cuando haces lo que se te da la gana, pero en este caso han salido bien. Yo pensé en reunir en este libro varias cosas que me gustan. Para empezar, por supuesto, el poema de Borges, El Oro de los Tigres. Para seguir, la Autónoma de Nuevo León con su colección El Oro de los Tigres. Y luego una antología de poesía griega y latina que obviamente no pretende ser un análisis de fuentes ni pretende de ninguna manera, ser un estudio de tradición clásica en el sentido de que estos poemas los pudo ver Borges. Algunos sí, sabemos a quiénes leía Borges y que le gustaba, pero otros por supuesto que no. Yo pensé que dedicándome a lo que me dedico y como un homenaje evidente a la colección del Oro de los Tigres y como un homenaje evidente a la Universidad Autónoma de Monterrey, que tiene esta colección tan bonita, el Oro de los Tigres, ustedes ya lo saben seguramente, pero los Tigres es además el equipo de fútbol de la universidad. Entonces, hay una metáfora muy bonita allí, ¿no? Una metáfora casi pindárica, que es el atletismo y la competición deportiva unida con la universidad, ¿no? Yo pensé que podía ser una antología en la que reuniera poemas griegos y latinos en torno al oro y a los tigres, que conformaran de alguna manera un horizonte o un contexto obviamente anacrónico del poema de Borges. Quienes trabajamos en filología clásica tenemos a nuestra disposición pues por lo menos 14 siglos de poesía. Sin ir muy lejos y sin que corra la sangre, porque no sabemos cuándo se fijaron los poemas homéricos, pero digamos convencionalmente en el siglo VIII, y termina más o menos con Pablo Silenciario, que debe morir por ahí del 580 después de Cristo, pues ahí están 14 siglos, si no es que 15, de poesía griega y latina, de donde podemos escoger lo que queramos de oro y tigres. Yo me sorprendí de la gran cantidad de textos que había. Yo pensaba cuando comencé a hacer este libro que me iba a encontrar la típica tesis alemana de principios de siglo en el que alguien con un quinqué se había dedicado a reunir todos los pasajes de esto, pero la verdad es que no lo había. Y lo tuve que hacer yo, es decir, un poco de memoria y un poco con los elementos que hoy tenemos a nuestra disposición, pues me puse a buscar y a elegir. Reuní aproximadamente un corpus de unos 200 textos y de estos 200 textos pues elegí un número redondo de 50, que abarcara desde Homero hasta Pablo Silenciario, es decir, está toda la poesía griega y latina en su extensión cronológica. Obviamente los autores latinos comienzan después, pero además los puse intercalados porque es obvio que a partir de un cierto momento es una misma literatura con dos lenguas y no tiene ningún sentido separarlas. Lo hacemos por una necesidad educativa y porque no nos da tiempo de dedicarnos a todo, pero en verdad a partir de un cierto momento es una sola literatura. Entonces escogí los autores que me gustaban, por supuesto, tanto griegos como latinos, y además me di el gusto de poner alguna rareza.
Puse, por ejemplo, el único poema que conservamos de Aristóteles, que el tipo, encima de todo, era un buen poeta. Puse algunos poemas de Opiano, que quién vale Opiano hoy en día, pero Opiano tiene unos poemas sobre los tigres, unos pasajes sobre los tigres fantásticos. Algunos epigramas, que es a lo que más me dedico yo. Puse, por supuesto, a otros poetas que me gustan, a Catulo, a Ovidio, a Lucrecio, a Hesiodo, a Píndaro, etcétera, ¿no? El resultado yo creo que contribuye a crear ese contexto imaginario, es lo que yo llamaría tradición clásica retrógrada o tradición clásica contextual, ¿no? Que uno lee estos poemas junto al poema de Borges, y aunque evidentemente no están relacionados, y yo no quiero decir que lo estén, pues se iluminan unos a otros. El propio Borges sí conocía a algunos de ellos y los menciona en sus poemas, los menciona en el propio poema, lo menciona en su prosa, lo menciona en entrevistas. Pero por supuesto no eran tan amplios como esta recopilación. Yo por supuesto terminé y pues, ¿qué hago? Pues obviamente se lo voy a enviar a José Javier, evidentemente. Y yo dije, bueno, publican El oro de los tigres, ya la hice, ¿no? Me dijo, no, te lo vamos a sacar en una edición especial. Dije, mira. Y luego ya recibí el volumen que me envió Carlos, para el Carlos de este lado, para que lo revisara, y vi que habían hecho esta curiosa combinación de los murales de la Autónoma de Nuevo León con los poemas. Algunos quedaban excepcionalmente bien. Me he fijado, por ejemplo, el de Séneca. Hay un pasaje de la Medea de Séneca que es una obra impresionante. Y la ilustración en verdad es de una Celestina, pero le queda muy bien. El poema de Catulo está ilustrado con una especie de beso rarísimo, que es una cosa tan rara como el poema de Catulo mismo. En fin, aquí se hace otro diálogo entre la parte visual y la parte poética. Yo creo que el conjunto es absolutamente excepcional. Es una cosa rarísima que solo la Autónoma puede publicar. O sea, nadie se atreve a publicar algo como esto. No solamente porque tenga el griego y el latín, sino porque tiene los murales y porque reúne de alguna manera todo esto, ¿no? El oro, los tigres, Borges, Reyes, pues todas las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces yo estoy muy contento con el librote y bueno, ya explicarán mis compañeras cómo se ha hecho desde el punto de vista de las imágenes. Desde el punto de vista de la traducción, bueno, pues yo he hecho lo que he podido. Algunas traducciones son métricas, otras no. Apolonio Rodio, por más que le di vueltas, no, quedaba horrible métricamente y no lo hice métricamente, mientras que, por ejemplo, los de Horacio quedaban fantásticamente bien, poniéndolos en estrofas sáficas. Para los dísticos elegíacos usé el hexámetro bárbaro de López Pinciano, de la escuela de Bonifaz, etcétera. Y lo combiné casi siempre con endecasílabos o con alejandrinos, quedó bien. En algunos casos yo creo que está justificado el uso de esa métrica o de esa rítmica, y en otros yo preferí que el poema fluyera más cercano al original y no estuviera constreñido por estos problemas de métrica. No le puse notas, yo odio las notas. Si ya todo lector lee con un teléfono inteligente a la mano, ¿qué sentido tiene poner Samos, isla de Grecia? Por favor. O sea, anotar así no tiene ningún sentido ya. Si cualquiera puede pinchar en el Kindle y le sale la Wikipedia de inmediato, ¿no? Lo que hice en su lugar es ponerle una introducción en la que más o menos hablé de estas cosas. El significado cultural del oro, el significado cultural de los tigres. Al final lo de oro griego, tigres romanos es una provocación porque están igual oro griego y romano y tigres griegos y romanos. Pero de alguna manera hay más oro griego y más tigres romanos, pero era solo para que sonara bonito, no para que fuera una definición científica. En fin, pues yo paro aquí. Muchísimas gracias por haber editado este librote tan bonito
Y bueno, es el oro de los tigres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Arturo Guichard. Y ahora vamos a darle la palabra a la maestra Sara López, quien hizo la curaduría, la selección de la obra. Que ahí también quisiera destacar la participación del maestro Roberto Ortiz Yacomán, que es el fotógrafo que hizo el registro de los murales, que quizá, bueno, a lo mejor Sara va a platicar un poquito al respecto. Gracias. Buenas tardes, me siento muy feliz de estarlos acompañando en este momento y muy emocionada de compartir con grandes mentes de la cultura hispánico parlante. El mundo contemporáneo es una fuerza centrífuga que ha desacomodado muchas cosas. Quizá pueda entenderse esto como una crisis, pero también pudiera llegar a ser una oportunidad de renovación y de crear mejores formas de relacionarnos. El reto que tuve de conjuntar imágenes extraídas de esta excelsa colección de poemas griegos y romanos y traducirlas en imágenes extraídas de los murales de la Universidad Autónoma de Nuevo León se manifestó primero en una angustia ante su aparente imposibilidad, pero decidí convertir este proceso en un juego que resultó encantador y en esencia universal, lo cual me permitió ver cómo cada singularidad presente en la creación de cada mural universitario se convierte fácilmente en un símbolo de la cultura que esta tarde nos une, la cultura humanista de Occidente. Y fue así como en el poema de Virgilio que aparece en la Eneida, titulado Mascarón de proa, el cual a continuación leo. Másico, al frente, corta las olas en su tigre de bronce. Con él van 1000 jóvenes que las murallas de Clusia dejaron y la ciudad de Cosas, y que tienen por armas faretras ligeras sobre los hombros y arco mortal. Al tigre de bronce lo representa un jaguar que acompaña a Quetzalcóatl, ambos desde un relieve sobre placa de cobre monumental que adorna la explanada de los universitarios ilustres a un costado de la torre de rectoría. Y del poema La Edad de Oro de Hesíodo, de su texto Trabajos y Días, extraigo el fragmento. De oro primero, una estirpe de hombres caducos crearon los inmortales que tienen moradas olímpicas. Existieron en la época de Crono, que regía el cielo, vivían como dioses y tenían el alma libre de penas. Y entonces me pareció propicio representarlos con el magnífico tlatoani labrado sobre piedra nativa en los frisos de la Facultad de Filosofía y Letras, que dicta relajado reposando sobre su hombro a uno de los informantes de Sahagún conocimiento acerca del Imperio Mexica. Ambos relieves fueron realizados por Federico Cantú, nacido en Cadereyta, Nuevo León, en 1907, y un artista muy cercano a Alfonso Reyes, quien fue su mecenas. Un rotundo artista, alumno también de Diego Rivera, que dominaba el relieve escultórico sobre piedra y el grabado. Al final, el proceso se acercó tanto a un mundo futurista, global e hiperconectado, en donde la arbitrariedad hace coincidir a los clásicos grecolatinos con estos artistas universitarios como en un constante presente cuántico. Por eso necesito platicarles quiénes y qué cosas están detrás de estas creaciones que acompañan la selección de poemas de Luis Arturo Guichard. No podríamos hablar de arte monumental universitario sin adentrarnos en su raíz, el movimiento muralista mexicano, el cual cimbró a México como una auténtica revolución cultural, transformando nuestros valores estéticos en una identidad moderna, en una esperanza de ser una nación vigorosa, brillante, nueva y unida en torno al desarrollo del conocimiento que solo podía surgir desde las universidades. Y así fue como la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1952, con su flamante nuevo campus, se convirtió en la sede del nuevo muralismo mexicano, que transformó los espacios de estudio en museos abiertos, inspirando a la Universidad de Nuevo León
cuando en 1957, por decreto presidencial, se le otorga su gran campus en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y a partir de 1961, en un magnífico edificio modernista, la Facultad de Ingeniería Civil dota de su primer bajorrelieve monumental a la universidad. Hermoso trabajo en donde Federico Cantú hace un homenaje a Nezahualcóyotl, arquitecto, urbanista, ingeniero hidráulico, filósofo y poeta, además de ejercer como el gran Tlatoani de Texcoco. Su título, Nezahualcóyotl y el agua. En el mismo año, un grupo de entusiastas alumnos de medicina que amaban a su facultad reunieron fondos y con el apoyo de su director encomendaron 2 encantadores murales a un artista especialista en mosaico veneciano, el ingeniero Juan M. Álvarez, quien diseñó estos 2 trabajos para el frontis de la bella facultad, que es patrimonio arquitectónico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uno es un homenaje a la ciencia de la medicina ancestral, Zapotlatenan, diosa de la medicina azteca. El otro es una representación de la medicina atómica, el hombre alrededor del átomo o la próxima centuria. Ambos murales hermanos hacen un recorrido por el pasado y el futuro de la ciencia médica. El gran relieve de ingeniería civil trajo más encargos a Federico Cantú para la universidad y en 1962 realiza el conjunto escultórico Los informantes de Sahagún y la cultura griega en la Facultad de Filosofía y Letras, tesoro artístico invaluable que se une a otros conjuntos que heredó a su país el artista, que trabajó en otros espacios del nuevo urbanismo mexicano y que se pueden apreciar aún en la Ciudad de México a pesar de algunas pérdidas por los terremotos. Este conjunto narra parte de la historia del intercambio de conocimiento acontecido durante la conquista, que se preserva gracias a Fray Bernardino de Sahagún, traductor del náhuatl. Cantú hizo en este conjunto algo parecido al resultado de este libro, Estos muros que te ven, con su acercamiento a varios símbolos de la cultura griega, como Sócrates y Diótima de Mantinia, y a la imponente Minerva, que complementan la obra fusión entre 2 civilizaciones legendarias. Los movimientos sociales y estudiantiles de la posmodernidad trajeron el mural El hombre y la ciencia a la universidad, ubicado por su creador Sebastián Javier, un egresado de su escuela de artes que fue un gran activista y luchador social, en un muro de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, colegio que participó activamente por la autonomía de la universidad. Aquí hago un paréntesis para compartirles que la historia de la universidad va estrechamente ligada a su obra artística monumental, la cual ha potencializado su espacio, su crecimiento y su representación identitaria. Y es así como se extiende hacia el sur de la ciudad de Monterrey en un nuevo campus llamado Mederos, al pie de unas impresionantes montañas, en donde se construyó el teatro universitario que acompaña las facultades de artes y que en 1990 se inaugura con uno de los murales más bellos que resguarda la universidad. Espejos comunicantes de Guillermo Ceniceros, nacido en el Salto Durango en 1939, un hijo pródigo de la universidad, destacado alumno del gran muralista David Alfaro Siqueiros, artista multifacético que acaba de realizar a sus 86 años y en este 2025 un impresionante conjunto pictórico titulado Los rostros de la medicina, un compendio de los investigadores y estudiosos que han forjado la ciencia médica en el mundo, ubicado en el edificio de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Pero antes, en 1998, creó para la Facultad de Ciencias Químicas el mural Integración y Pensamiento, un trabajo en mosaico veneciano que cubre con una solución estética por demás inteligente el frontispicio curvo del edificio. De ahí nos trasladamos al siglo XXI para encontrarnos en el año 2012 a Gerardo Cantú,
nacido en Nueva Rosita, Coahuila, en 1934, y gran amigo de ceniceros y un amante apasionado del amor. Egresado también de la Escuela de Artes de la Universidad, intervino la Facultad de Artes Escénicas con su interpretación de La Celestina, perfectamente en consonancia con el teatro y el drama, con su mural Celestina en rojos, Amores de Calixto y Melibea. Y en el 2013 repite para la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el mural titulado El discreto encanto inspirado en Buñuel. Ambos trabajos resueltos con gran maestría ante su complejidad en mosaico veneciano. Su colaboración con su alma mater culmina con el bello y conciliador mural El árbol de la vida, posicionado en un espacio de convivencia estudiantil y de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Dos grandes artistas mujeres, ambas con un estrecho vínculo universitario, realizan murales muy significativos para una nueva era universitaria, los centros de investigación. Marcia Salcedo, quien en 2012 inaugura su mural El sueño de Ícaro para el Centro de Investigación e Innovación en Aeronáutica, en donde narra, como en un cuento infantil, el sueño de volar, y la notable Esther González, quien en el 2014 acompaña a una comitiva universitaria en la develación de su mural Ordenamiento del Caos, un acercamiento a la abstracción llevada hacia el estudio de la forma de los fósiles, ubicado en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología. El arte contemporáneo llega de la mano de tres muralistas: Tomás Hernández, quien en el año 2023 realiza un mural para la Escuela Preparatoria número 8, Seres de Conocimiento Infinito, un estudio estético sobre el símbolo infinito inspirado por el número 8. Francisco Reyes Eguía, quien en el mismo año realizó La Odisea de Crear, un monumental diseño en mosaico veneciano que se acerca a la diversidad por medio de las identidades contemporáneas para la Facultad de Artes Visuales. Y Jesús Agustín Castro López, pintor mexicano de gran reconocimiento en la actualidad, realiza para la Facultad de Derecho y Criminología La Génesis como memoria histórica en el derecho, una muy compleja pintura sobre muro en donde hechos históricos narran los hitos de la evolución del derecho moderno. Este recorrido, en el que tan amablemente me han acompañado, hace evidente cómo el arte público de grandes dimensiones sociales y capacidad transformadora surge con nobleza desde la universidad pública y continúa siendo puente de unificación y de conocimiento universal a pesar de la historia, y es por lo tanto también una esperanza civilizatoria. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Sara López por su mensaje. Y bueno, pues quisiera también comentar que el conocimiento que tiene la maestra Sara López no solo del patrimonio universitario, sino de la técnica pictórica, pues nos ha permitido que este diálogo entre lo pictórico y la poesía también fuera la posibilidad de ver esas obras desde pues perspectivas que difícilmente las podemos contemplar estando frente a esos muros, ¿no? Porque son algunos acercamientos que nos muestran como esos momentos destacados de las técnicas de cada uno de los artistas. Y bueno, como ya lo comentó el maestro Luis Arturo Guichard, como lo comenta la maestra Sara López, estas muestras que están aquí conviviendo son muestras que parten tanto del gozo o de aproximaciones no necesariamente académicas o intelectuales. Entonces, ustedes lo resolvieron de alguna forma, pero luego también había que resolverlo en la materialidad del libro, ¿no? Y en eso, pues Denny Ríos, la diseñadora, quien nos acompaña y nos va a compartir un mensaje, pues lo logra no solo
con soluciones visuales, sino incluso de texturas y de materiales que por ahí van a poder apreciar en el libro. Entonces le damos la palabra a la licenciada Denny Ríos. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy presentamos un libro que es a la vez un puente y un espejo. Estos muros que te ven, oro griego, tigres romanos. Un libro que reúne dos grandes corrientes de expresión humana, la poesía clásica y los murales universitarios, en un diálogo que cruza siglos, lenguas, imágenes y memorias. En cuanto a contenido, este volumen es generoso y caudaloso. Podríamos decir que se leen dos libros a la vez. Por un lado, la poesía, 50 poemas en latín y griego, seleccionados y traducidos al español por Luis Arturo Guichard. Por otro, los murales del patrimonio universitario, curados por Sara López, 17 obras que narran a través de sus símbolos e historia visual. Propongo que exista una tercera lectura, la universalidad del acontecimiento estético, la manera en que los seres humanos desde siempre recurrimos al arte, ya sea en un verso o en un muro, para significar el mundo, para comprenderlo y sobre todo para transformarlo. Este libro, en sus 208 páginas, es evidencia de ese impulso que atraviesa culturas y épocas. La escala a la que el ser humano ha modificado sus entornos se hace visible aquí. Parece que las ideas migran y se reciclan entre los vivos, como las partículas de nitrógeno en la atmósfera. Un ejemplo es El sueño de Ícaro de María Salcedo, ubicado en el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica. Un mural contemporáneo que hace eco de un mito antiguo. Así son todos los murales reunidos aquí. Símbolos, alegorías, representaciones que entrelazan historia e identidad. El diseño editorial de este libro busca hacer visible esa complejidad, presentar textos, murales, detalles, procesos, sin que ninguno opacara al otro, hacer que poesía e imagen respiraran juntas, que cada una encontrara su ritmo sin perder profundidad. La portada y la contraportada de encuadración rígida incorporan una lámina metálica dorada estampada por calor y presión, aludiendo a las rayas del tigre, figura emblemática de nuestra universidad. El lomo complementa esta identidad visual, todo ello sobre color hueso. En la contraportada, el negro matizado sostiene los logotipos institucionales y el título, dispuesto en sentido vertical sobre fondo negro y papel mate, nos dirige hacia el borde, como si el libro nos condujera hacia su interior. El volumen está protegido por una camisa de acetato transparente que permite ver los acabados y a la vez resaltar el brillo del dorado. El acetato no oculta, enmarca. Añade una primera experiencia táctil y visual, como una superficie que prepara al lector. El libro se percibe por capas. Primero el acetato, luego la textura, después el peso mismo del libro, del objeto. Cada capa anuncia el carácter ceremonial de la lectura. Al abrirlo, las guardas en papel negro muestran un patrón que recuerda un lomo de tigre, visto desde arriba, impreso con serigrafía brillante para añadir textura y contraste. Después, el Pantón 280C marca el inicio y final de los distintos capítulos. Este azul, cercano al pigmento egipcio de silicato de cobre y calcio, convive con un listón amarillo Dijon. Azul y amarillo, colores que definen la identidad visual de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La selección de poemas adopta una composición a dos columnas. Esta decisión responde tanto a criterios prácticos como simbólicos. Las dos columnas permiten presentar el poema en su idioma original junto a su traducción, sin jerarquías, como un diálogo entre lenguas. Esta disposición remite a la tradición editorial clásica, donde el bilingüismo es puente, espejo, respiración. La retícula ordenada da ritmo, equilibra el espacio y permite que el lector compare, escuche y observe. La tipografía también participa en este puente. Se eligieron las familias Palatino, Questa y Active, porque ofrecen legibilidad óptima.
presencia equilibrada y sobre todo porque cuentan con los caracteres griegos, necesarios para los poemas en su lengua original. Palatino evoca la tradición humanista, que ésta combina raíces clásicas en su entorno contemporáneo. Active aporta neutralidad y precisión en cédulas e información técnica, y juntas generan un contrapunto entre lo clásico y lo moderno, entre lo solemne y lo funcional. En oro griego, tigres romanos, cada poema se enfrenta a un detalle de un mural fotografiado por Roberto Ortiz Giacomán. La imagen se presenta sobre una amariliza impresa en beige para resaltar sus tonos. De este modo, se crea una composición como una fuga a tres voces: el mural, el poema original y su traducción. En la selección Los Murales de la UANL 1961 a 2025, el ritmo visual es preciso. Una página dedicada a la imagen del mural sobre fondo blanco y a la siguiente la cédula técnica con título, autor, año, técnica y medidas y facultad donde se ubica. Junto a esto, un texto acompañado de una fotografía de archivo del proceso o boceto y un recuadro negro con tipografía blanca que describe la escena representada y sus créditos. Esta estructura permite recorrer cada mural como si el lector caminara por un pasillo universitario, observando, deteniéndose y aprendiendo. Todo en este libro, las cubiertas, los colores, las tipografías, los poemas, las imágenes restauradas, la camisa de acetato, la retícula, responde a una intención central: convertir el libro en un puente entre lo clásico y lo contemporáneo. Aquí lo antiguo no es arqueología, es presencia viva. Y lo contemporáneo no es ruptura, es continuidad. Al final, estos muros que te ven no es solo un libro sobre poesía y morales. Es un artefacto que reúne lenguas, memorias, imágenes, técnicas y sensibilidades. Un objeto que se piensa y se toca. Un libro que es documento, testimonio y celebración. Un libro que mira, que nos mira y que nos recuerda que la universidad es también un espacio donde el humano se expresa, se conserva y se reinventa. Muchas gracias. Por sus palabras. Y ahora, bueno, vamos a darle la palabra al maestro David Noria, quien es uno de los alfonsistas más jóvenes y un gran conocedor de la poesía clásica. De hecho, ayer nos deslumbró con su recitación de la traducción de la Ilíada de Homero por Alfonso Reyes, y bueno, quien nos comentará esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la hospitalidad de la Casa de México en España y a la Cátedra Alfonso Reyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De nuevo, es un honor estar aquí en Madrid, en la Villa y Corte, para venir a hablar sobre Reyes y hoy en particular sobre este libro. Y después de saludar a mis compañeros del podium, pues quiero decir de inmediato que este es un libro sumamente mexicano y voy a intentar explicar por qué. A ver, en la época prehispánica, los sabios no son letrados, son pintores, son los tlacuilos. La tradición erudita, ritual, el cargo sacerdotal en el México prehispánico funciona a través de la imagen, de la pintura. El alfabeto llega en el siglo XVI, llega muy pronto, es decir, después de la conquista, llega muy pronto, porque a los soldados les suceden los frailes, franciscanos en particular, y entre ellos un belga, un flamenco, pariente de Carlos V, Fray Pedro de Gante. Entonces, tal vez él no hablaba español, pero él sí hablaba latín, y Carlos V le encomienda directamente que funde escuelas, que empiece a cristianizar a la élite indígena y que lo haga en latín. Entonces ya 20 años después de 1521,
tenemos a la primera generación mestiza mexicana, que no solo domina el arte pictórico, que son tlacuilos y de familias importantes, sino que también ya lee latín y lo entiende, y eventualmente español también. Hay 3 grandes intelectuales mexicanos de esa época. El más importante, bueno, está Pablo Nazareo, Carlos Ometochtin, Alba Ixtlilxóchitl, y sobre todo Antonio Valeriano. Es gente que hablaba náhuatl, español y latín. Ellos, como caciques, que todavía son, porque recordemos que en todo el siglo XVI la estructura política antigua mexicana se mantiene intacta, entonces siguen teniendo un linaje monárquico, pues ellos le mandan cartas en latín a Felipe II, a veces denunciando los excesos de los españoles. Y Felipe II responde y les cumple a través del latín. Este libro es mitad imagen, mitad gramática. Es el mestizaje mexicano del siglo XVI en su estado, para mí, más puro, que reactualiza en el siglo XX un hombre que no hemos mencionado, pero que es fundamental, y que es José Vasconcelos. Porque Vasconcelos, como rector primero de la UNAM y luego como secretario de Educación, se encarga no solo de patrocinar a los muralistas mexicanos para que retomen precisamente esa tradición pictórica, sino que en la propia el patio de la Secretaría de Educación Pública manda labrar las 4 grandes civilizaciones con sus representantes. Y aquí me encuentro también que en los frisos de la Universidad de Nuevo León, en la mejor tradición vasconcelista, como ya decía Sara López, tenemos a un lado la cultura griega y al otro Sagún y sus informantes. Informantes que tenían nombre y apellido, por supuesto. Así que felicito a Luis Arturo, felicito a Sara y también a Deni por este libro increíble. Y bueno, déjenme ahora pasar a un tema que me llamó mucho la atención, que es ese poema de Aristóteles. A ver. ¿Puedes detenerme, por favor? Gracias. Aquí está, gracias. Traducción de Luis Arturo. Y bueno, vale la pena, démosle la voz a Aristóteles un momento, ¿no? Se llama Himno a la virtud. Virtud que tantos dolores causas a los mortales, lo más bello que contemplarse puede en la vida. Por tu belleza, doncella, incluso la muerte es en Grecia un destino apetecible y el cumplir trabajos interminables y agotadores. Tal fruto en el espíritu siembras, igual a la inmortalidad y superior al oro, y a los padres y al sueño que reposa los ojos. Por ti los hijos de Zeus, Heracles y los muchachos de Leda, muchos se esforzaron, poniendo en sus trabajos tu fuerza. Por amor a ti, Aquiles y Áyax marcharon a la mansión de Hades, y por tu amada belleza, el hijo de Atarneo abandonó los rayos del sol. Por sus trabajos es digno de ser celebrado, y las musas lo cantarán como a un inmortal. Las hijas de la memoria que cantan la divinidad de Zeus el hospitalario y el honor de la indestructible amistad. Ese último verso, y el honor de la indestructible amistad. El tópico del himno a la virtud aparece ya en Jenofonte, y es la historia de los trabajos de Hércules. Entonces tenemos a Jenofonte, después a Aristóteles, con unos, ¿qué será?, 50, 70 años de diferencia. Pero este tema, este tópico es retomado después en el siglo XVI, de nuevo, por Lavoisier, que le escribe a Montaigne un poema en latín, precisamente sobre el tema de los trabajos de Hércules y el elogio de la virtud. Y ahí Lavoisier, que tiene para entonces 30 años,
sabemos que él muere a los 33, conmina y le pide a su amigo Montaigne, que es unos años menor, que sea virtuoso. Y entonces le cuenta la historia de que Hércules un día en un río se encontró a una doncella muy atractiva, que lo seducía, que venía vestida muy provocativamente, que además venía con collares de oro y que lo estaba llamando para que se acercara. Pero enseguida había otra doncella del otro lado, vestida discretamente, sin maquillaje, pero de una belleza deslumbrante, pues una es el vicio, la otra es la virtud. Y entonces Lavoisier le dice a Montaigne que no se vaya con la finta, sino que escoja la virtud. Y entonces aquí encontramos cómo la primera aparición del tópico, o una de las primeras, está en Jenofonte, continúa en Aristóteles y llega hasta el Renacimiento. Bueno, aquí encuentro un mural. Que es una chica, pero está como flanqueada por aviones privados. En todo caso es muy modernista, y esto me recuerda a Ángel Zárraga, que pintó por ahí, en una iglesia de Francia, un Cristo entre rascacielos y con aviones modernísimos que lo sobrevolaban. Por supuesto que muy pronto los franceses borraron ese mural de la iglesia y lo quitaron, pero esto habla también de una tradición mexicana muy moderna en la pintura, que no tiene miedo de mezclar, como tú decías, Denny, lo más moderno con lo más antiguo, ¿no? Y bueno, pues celebro, es fácil decirlo, pero reunir 15 siglos de una antología poética en latín y griego, pues no es cualquier cosa, y sobre todo que empieza desde Homero y termina ya en la Edad Media, termina en el mundo cristiano. Y a ver si podemos leer un pequeño poema de estos últimos. Que tiene su dramatismo, ¿no? De Paulo Silenciario, o Pablo el Silenciario, traducción de Luis Arturo. Es un poema de amor. Tomó un solo cabello de su dorado peinado Doris y ató mis manos como prisioneras de guerra. Yo al principio me reía, pues pensaba que las cadenas de la encantadora Doris podría romper fácilmente. Pero cuando vi que no tenía fuerzas para ello, gemí como quien está apresado con grilletes de bronce. Y ahora, 3 veces infeliz, sujeto con un cabello, me arrastro por donde mi dueña me lleva. Y entonces con este poema de Paulo el Silenciario les agradezco y paso el micrófono. Noria por sus palabras. Y ahora vamos a cederle la palabra al maestro Carlos García Gual, quien, bueno, pues además de ser uno de los helenistas y de los conocedores del mundo clásico más queridos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido también un colaborador muy importante, prologó la traducción de Alfonso Reyes de la Ilíada, y además forma parte del catálogo de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues le expresamos nuevamente todo nuestro agradecimiento y nuestro aprecio, maestro, y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar por disculparme o pedir perdón porque voy a aportar una especie de nota humorística que no enlaza tanto con el tema de los frisos y de los grandes animales, pero es para recordar que a veces no pasa por alto el amor que tenían los griegos por los pequeños animales. Claro, en la épica están los leones y más adelante, pues ya en la época de Alejandro están los elefantes, en las leyendas. Pero
Curiosamente, en el mundo griego hay también poemas sobre pequeños animales. Yo voy a comentar solo 4 o 5 epitafios, es decir, grabados en piedra, algunos, otros en la antología palatina, empezando por epitafios poéticos de saltamontes y otros animales. Bueno, tómenselo como una especie de final así un poco cómico. La palabra griega acris designa el saltamontes o bien la langosta insecto, y ya está en la Ilíada. Es probable que se usara también en otras ocasiones para el grillo, insecto de la misma familia y desde luego más musical. En la antigua Grecia los niños tenían este animalillo como juguete familiar y solían albergarlo en una jaulilla, una jaulita, se dice aquitocera, es la palabra griega, como recuerda muy bien un poema de Teócrito. Es curioso que se encariñaran a veces con el insecto hasta tal punto de darle un nombre propio y a su muerte dedicarle en una breve tumba y unas cariñosas líneas de recuerdo. Lo vemos en algunos epigramas. No sé si algo parecido ha sucedido en otras culturas, pero me parece curioso recordar epigramas de época helenística en la famosa antología palatina, que aquí conoce muy bien, y citaré solo 5 epitafios traducidos por Fernández Galiano, y luego más. Son siempre, por ejemplo, la poetisa Ánite escribe bastantes epitafios sobre animales, y hay este sobre el saltamontes. Dice: mira la niña, en común sepultó al saltamontes, ruiseñor de los campos, y a la cigarra, huésped de la encina, y gemía con llanto pueril, porque el duro Hades, le había arrebatado a sus 2 juguetes. Otro poeta, Aristódico de Rodas, estos son poetas prestigiosos. Ya no te verás, saltamontes, el sol en la rica casa de Alcis cantando con voz armoniosa, y a las praderas del Clímeno fuiste atraído por las húmedas flores de la áurea Perséfone. Otro más de Nesalces, dice: ya no cantarán, saltamontes, tus alas sonoras. Sabía que el canto de los saltamontes está producido por las alas. Cuando posado estés en los fértiles surcos, ni entonando con ellos tu dulce canción, podrás deleitarme cuando repose bajo el follaje de umbrío. Y uno más dice: esta arcilla a la vera del largo camino, de la tumba, recubre el saltamontes músico de Demócrito, cuando se ponía a cantar por la noche sus himnos, la casa entera resonaba con su voz melodiosa. Y uno más de otro poeta que se llama De Faeno, que dice: en Demócrito yo, el saltamontes, profundo letargo inspiré con la musa sonora de mis alas. Y Demócrito ahora, ya viajero, adecuado sepulcro me ha dado a mi muerte no lejos del monte Oro. Añado algún poema más de otros animales, simplemente para... por ejemplo, hay poemas a un caballo, a una perra, a un gallo, y 2, por ejemplo, a sendos perros. Leo solo uno, ¿no? Este es monumento que Damis erige a su bravo caballo, cuyo pardo pecho, herido por Ares, fue de su espesa corambre brotó sangre negra y empaparon la tierra sus tristes despojos. ¿Ven? Se despide del caballo como si hubiera sido un gran héroe. Y uno más dice: no podrás despertarme ya más, agitando como antes tus alas con vigor para avisarme al alba. Este era un gallo. Te atacó un ruiseñor a escondidas durante tu sueño y te mató echando la garra a tu garganta. Bueno, finalmente, epitafios de perros hay bastantes. El perro era un animal muy querido de los griegos. Estas dos proceden de tumbas, ¿no? Las otras están recogidas en los libros de la antología palatina. Pero estas son de tumbas, griechische Inschriften der privaten und öffentlichen Leben.
Una, por ejemplo, dice: a la perra Parténope enterró aquí su amo, que con ella jugaba, correspondiendo con ese fervor a sus mimos. Pues incluso para perros hay un premio de cariño, así que ahora esta, por ser afectuosa con su cuidador, logró esta tumba. Mirando a esto, búscate un amigo noble que a ti de corazón te aprecie en vida y te cuide muerto. Lo hacen los perros. Y otra más, cuya final: tú que cruzas el sendero, si acaso reparas en esta tumba, no te rías, te lo ruego, porque sea el sepulcro de un perro. Fui llorado y amontonaron en el polvo las manos de mi dueño, que también en mi estela hizo grabar estas palabras. En fin, hay más en la literatura griega, pero se suele olvidar eso, ¿no? En Grecia, claro, los animales preferidos son los perros y los caballos. Los caballos son los más prestigiosos. Pero ese amor también por los pequeños animales que caracterizan el mundo griego. Un mundo griego, por ejemplo, donde no hay gatos. El gato entra tardío, pero hay perros y caballos. Y luego están estos saltamontes que los niños tenían en jaulitas como ahora se tiene un pájaro, y que con sus alas les cantaban melodías misteriosas. Bueno, simplemente un motivo más para dar un tono un poco más frívolo a estas charlas. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos García Gual, por su texto, que bueno, además también nos recuerda esa universalidad de la que hablaba Denis, porque por ejemplo recuerdo en los poemas rústicos de Otón también unos versos a su perro muy bellos, donde habla de cómo él duerme mientras el perro lo cuida. Bueno, pues hemos terminado la mesa, no sé si haya oportunidad de alguna pregunta, algún comentario. ¿O quieren agregar algo? Yo nada más decir que me gustó mucho lo que dijo. No, que me hizo mucha gracia, así de la buena, cuando dijo Luis Arturo de que este libro es un ejemplo de que cuando uno puede hacer las cosas que se le pega la gana, a veces salen bien, y creo que fue un grupo, un conjunto de personas que confluyeron con esa voluntad de hacer lo que se les pega la gana, y bueno, pues salió un libro con mucha gana y con muchas expectativas, y me gusta ese maridaje que se hizo entre la imagen de la poesía y la imagen de los murales, que, como decías, Westphalen, es una poesía en silencio, ¿no? Entonces son dos formas de aproximarse a la visión, a la imagen. Es todo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, y los invitamos a que nos sigan acompañando en esta cátedra de Alfonso Reyes en Madrid. Hoy tendremos a las 7 en el Instituto Cultural de México en España la mesa de diálogo La Poesía, un ejercicio de traducción. Y mañana continuamos con las actividades aquí en la Casa de México en España. Vamos a presentar la colección de poesía internacional El Oro de los Tigres. Y cerramos en la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica a las 7 de mañana. Muchas gracias.